Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina. Bueno, ayer hemos tenido, hoy me parece que un poco más calma, una corrida importante hacia arriba, en todo lo que tiene que ver con bonos, acciones, es decir, una buena recepción de las noticias que va dando el gobierno alrededor del problema de la deuda, ¿no? Que parece ser el único problema hoy. Sí, esto arrancó el viernes, mientras teníamos el Día de la Bandera y Cristina hacía su acto en Rosario, donde, bueno, expresaba que le preocupa el 100% de los acreedores. Es el mismo lugar donde hace 2 años dijo vamos por todo. Es el mismo lugar y con el mismo tono épico, cual si estuviera haciendo la revolución cubana, Cristina anunciaba con el mismo tono. Vos decís que la gente aplaude el tono, no el contenido. Lo que importa es el tono. Bueno. Entonces, con ese mismo tono, vamos hacia la épica del pago. Del pago. Y los mercados festejaron ese mismo viernes, mientras todos teníamos nuestro feriado en Buenos Aires. Los bonos de la Argentina pegaban un salto espectacular, las acciones también, las que se operan en Nueva York. Eso continuó con fuerza ayer día lunes. El riesgo país de la Argentina volvió a niveles que no tocaba desde el primer semestre de 2011, cuando los mercados todavía estaban un poquito esperanzados con que Cristina no sea reelecta. Entonces, el riesgo país perforó los 700 puntos básicos, 7 puntos porcentuales por encima de lo que rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces, muchos bonos de la Argentina cruzaron la barrera del rendimiento de 10%. Ayer todavía fue un día de mucha euforia financiera. Hoy alguna gente empezó a preguntarse, ya con estos precios, si no hay un poco de riesgos de que, bueno, nos hayamos entusiasmado demasiado. Las solicitadas que el gobierno está publicó en el Wall Street Journal el sábado, hubo en New York Times un desplegable adentro el domingo con el mismo texto, y hoy creo que en Financial Times aparece la misma... ¿Traía un banderín antibuitre el desplegable, no? Había un logo arriba, sí. No, me parece que son prediscurso del viernes los argumentos que aparecen en esas solicitadas. ¿Qué quiero decir? Que el viernes fue entendido como, bueno, pagamos. El mensaje de estas solicitadas, que no tienen un lector muy claro, no digo porque no haya gente que físicamente las lea, no se sabe muy bien a quién está dirigido el mensaje, vuelven a abrir un margen de dudas respecto de la convicción con que el gobierno está haciendo esto, y creo que respecto también de la capacidad que tiene el gobierno como para entender el problema, entender a quién le está hablando, entender que ya el juicio se perdió. Claro, la solicitada del sábado, que repite cronológicamente los argumentos que hizo Cristina en su discurso del martes de la semana pasada, que fue el primer discurso, que fue un discurso muy duro, pero que se podía interpretar como que dejaba la puerta abierta a una negociación. Esa solicitada del sábado, uno la interpretaba como, bueno, ya habían contratado el espacio antes del discurso de Rosario. Digamos, y automáticamente salió. Y automáticamente salió. El problema es que esa solicitada volvió a salir hoy en el Financial Times. Entonces, ya no es un problema de que estaba contratado el espacio. Hay un problema de que ahí se siguen repitiendo argumentos que, digamos, tienen una ambigüedad y un tono que puede llevar a la duda acerca de cómo interpreta el gobierno que se soluciona el problema. La pregunta es, ¿quién cambiaría su conducta porque lee ese texto? De los que hoy intervienen en la operación, que son los acreedores, el juez Griesa y ahora un señor, Daniel Pollack, que es un mediador que tampoco tiene capacidad como para incidir en el juego con su propia opinión o voluntad. Bueno, yo creo que una solicitada de ese tipo y las dudas que siembra pueden en este momento influir en el pensamiento del juez Griesa, que sigue pensando que la Argentina piensa que tiene que negociar con él y no con los acreedores, que la solución se la va a dar Griesa y no Argentina sentándose a negociar con los acreedores, y puede influir también en el mercado. Es decir, si las dudas continúan acerca de qué piensa Argentina hacer con la deuda, y estas dudas todavía pueden prolongarse durante bastantes días más porque Argentina tiene tiempo para sentarse a negociar y llegar a un acuerdo hasta el 30 de julio,
Bueno, el precio de los bonos va a volver a bajar, van a volver las dudas. Entonces, la pregunta habría que volver a formularla. Digamos, ¿en quién incide bien esta solicitada? Es decir, ¿qué conducta puedo cambiar con ese mensaje en sentido positivo, que me ayude? Daría la impresión que ninguna. Bueno, probablemente en el electorado del gobierno que no lee Financial Times. Sí, o se entera por los diarios locales. Sí, es algo muy, muy incidental, muy de costado, muy de carambola, con lo cual lo que muestra bueno, también al que debe venir bien es a la agencia de publicidad que paga esa solicitada, ¿no? Alguien se queda con una comisión. Sí. ¿No? Bueno. No sé quién será. Sí, puede ser. Estaba pensando que debe ser más difícil de devolver que si se publica en otras partes, pero bueno. Pero no, yo creo que hay digamos, confusión. Confusión acerca de qué piensa el gobierno de qué es llevar a cabo una negociación, si el gobierno entiende que tiene que negociar ya no con la justicia. En todas estas solicitadas, en las declaraciones, en la carta que le manda ayer Kicillof a Griesa, donde le pide que reponga la medida cautelar para que Argentina pueda pagar el 30 de junio los intereses del bono discount, siempre queda latente que Argentina dialoga con el juez. Bueno, y hay otros elementos que han aparecido, digamos, otros indicios de que no hay una idea clara respecto de cómo encarar este problema por parte del gobierno. Que yo creo que ahí está el punto, ¿no? Más que no hay dudas respecto de la vocación del gobierno por no entrar en default. La duda es si saben cómo hacer para no entrar en default. Por ejemplo, la semana pasada fueron Kicillof, Zanini y Capitanich al Congreso para explicar todo este tema. Normalmente ellos van al Senado cuando van, que es la cámara privilegiada por el kirchnerismo, supongo porque es una cámara federal, porque Cristina estuvo más tiempo en el Senado que en la Cámara de Diputados, etc. Esta vez no fueron al Senado, fueron a la Cámara de Diputados. Cambiaron de cámara para evitar que el anfitrión fuera Vudú, a quien no se puede mostrar durante un tiempo, y menos en temas ligados a la justicia como este que estamos hablando. La impresión que tuvieron las 70 personas que había ahí, entre legisladores, asesores, empleados, etcétera, es que Kicillof, Capitanich y Zanini no habían hablado entre ellos del tema. Inclusive se percibía cierta tensión en lo que debería ser un equipo. En determinado momento del desarrollo de esa reunión, Zanini se puso a explicar cómo va a ser el gobierno para evadir la jurisdicción de Griesa. Al mismo tiempo que sucedía eso en la Cámara de Diputados y lo registraba un taquígrafo, que lo iba convirtiendo mientras lo registraba en un documento público, por eso después le recomendaron a Zanini que suprima esa parte. En el juzgado de Griesa, los abogados de la Argentina decían que jamás nos profugaríamos de la jurisdicción norteamericana y que además estábamos dispuestos a negociar. Cosa que, si el abogado lo dice en el juzgado, se supone que debe ser cierto, digamos. Vas a tener una penalización si tu abogado miente. De hecho, hubo casos en otros países en default donde el mismo estudio, Clery Gottlieb, renunció a la representación del país. 2008, Ecuador, por disidencias entre la postura del gobierno y la postura del estudio. Es decir, que aparentemente hay una enorme confusión respecto de cómo se hace esto. Podrían contratar un abogado acá que les sistematice el procedimiento. Bueno, eso es si tuvieran decidido cómo se hace. Es decir, probablemente no pase por una cuestión de abogados, sino que pase por una comprensión definitiva del gobierno que ya tiene un fallo negativo en contra, que lo obliga a pagar en efectivo un monto determinado y que ahora ya la solución no pasa por la justicia, sino que pasa por negociar con los acreedores. Entonces, la Argentina va a poder evitar el default, es decir, pagar los intereses del discount antes de que venza el plazo de gracia del 30 de julio, si llega a un acuerdo con los acreedores, no si convence a Griesa de que vuelva a poner una cautelar, digamos. Ahora, en el fondo hay otra duda. Cuando uno habla con economistas como vos, con inversores, con gente de los bancos, con gente que maneja bonos y que está metida en el sistema financiero, lo que están mirando todos, más allá de esta negociación,
es si a través de esta negociación la Argentina logra bajar el costo del dinero, es decir, endeudarse más barato. Se supone que si hay un acuerdo de esta naturaleza, se despeja una incertidumbre muy grande y lo que hoy pagás 12%, lo pagás 8%. Sí. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Qué significa para un país bajar el costo de su endeudamiento? Bueno, en un país que está muy endeudado, unos pocos puntos porcentuales en lo que paga por el endeudamiento determina si la trayectoria de la deuda en el tiempo es creciente o es decreciente, es decir, si sigue un sendero explosivo o convergente. En la Argentina, que tiene muy poca deuda, en parte por decisión propia, en parte por el aislamiento financiero al que se sometió con todos los problemas que tuvo, la realidad es que pagar un punto más, 2 puntos más, un punto menos, no le cambia nada, pero sí le cambia al gobierno el relato, es decir, esta cosa de que a 11% no podemos salir a colocar deuda, pero sí a 9 o a 8, porque si no somos noventistas. Pero a Scioli, que ya tiene no sé cuántos revalúos en lo que va de su mandato, que tiene problemas para cubrir la asistencia en los hospitales, que llega boqueando a pagar el aguinaldo a los maestros. Para Scioli es vital. Algo le cambia la vida. Para Scioli es vital porque es como comparar un adulto y un niño que están en la orilla del mar, digamos, al adulto que la ola sube un poco, baje, no le cambia nada. Ahora el chico que estaba justo a la altura de la ola sube un poquitito y se ahoga. Y Scioli, cuya deuda siempre rinde entre 2 y 3 puntos más que la de la Nación, si la Nación rinde 11 y sus bonos rinden 14, no puede colocar deuda. Nadie compra bonos que rinden 14% porque es un indicio de que van a entrar en default al día siguiente. Entonces, para las provincias es importante. No es importante para las empresas en esta instancia. ¿Por qué? Ninguna empresa argentina hoy puede salir a colocar deuda en dólares porque no le conviene. Porque el costo de endeudarse en la Argentina a un año en pesos es 30% anual. Y para una empresa que hace las cuentas y compara cuánto me cuesta endeudarme acá y cuánto me cuesta afuera, endeudarse afuera ahora le bajó 2 puntitos porcentuales por la mejora en el rendimiento de los bonos de la Argentina, entonces le cuesta 10% la deuda en dólares afuera, pero cubrir esa deuda del riesgo cambiario, cubrirse de una potencial devaluación, tomar un seguro de cambio para que sea equivalente a lo que le cuesta en pesos para hacerla equiparable, hoy le cuesta 40% anual. Entonces, si sumamos 10% más 40, le cuesta 50 contra 30 acá. Entonces, para cualquiera que hace la cuenta, bueno, y eso son las empresas privadas que básicamente tratan de ganar plata, le conviene tomar plata local y no plata afuera. Por eso, o sea que en términos financieros, de baja del costo argentino, en términos de emitir deuda, se beneficiaría la nación, obviamente. Y las provincias. Y las provincias. Que no hacen la cuenta. Ahora. Acá yo creo que hay un tema político muy interesante, ¿no? Digamos, a mi juicio, al final, en el punto de fuga del cuadro, digamos, hacia donde tiende todo, o lo que explica mucho, o puesto de otra manera, lo que haría cambiar mucho las cosas, la conducta de Cristina, sería si tuviera un candidato. Es decir, si hubiera un estímulo por parte del gobierno, por ejemplo, si hubiera un partido político que te estimula a que gane ese partido, y no solo tu liderazgo. Si tuvieras un candidato, por ejemplo, si Scioli fuera el candidato de Cristina, tal vez ella haría cosas con mucha mayor decisión, de manera mucho más deliberada, y tendría un discurso distinto. Por ejemplo, lanzar un programa antiinflacionario para bajar ese riesgo de evaluación y que entren muchos más dólares a la Argentina. Claro, yo creo que, digamos, en los próximos 15 días, ella tiene sobre la mesa 2 temas, que los resolvería distintos si tiene un candidato, así no lo tiene. Esos 2 temas son, uno el de los holdouts, con lo que trae detrás, lo que vos acabás de decir respecto de todo el programa macroeconómico. Pero digamos lo de los holdouts. Cierro esto y consigo que la Argentina se abra a los mercados y lo que decís vos siempre, digamos, los dólares que podría conseguir tomando prestado, me evito de conseguirlos con una recesión. Exacto. El otro estímulo es un marco regulatorio para el petróleo y gas no convencionales, que se está discutiendo de mala manera, con cuestiones marginales con las provincias, y tenés varios problemas, varios límites a que las empresas pongan plata en un gran negocio, que es el shale gas y shale oil. No podés
repartir dividendos, no podés importar equipos, no podés acceder al mercado de cambios, todo derivado también de un problema de escasez de reservas. Si ella tuviera reelección, yo creo que todo esto lo resolvería de manera mucho más contundente y con menos apego a su identidad y a que el grupo Carta Abierta no vaya a pensar que nos estamos volviendo de derecha. Es decir, que la forma en que están resolviendo esto para mí verifica nuevamente que este gobierno piensa, nos pasamos a la oposición y no tenemos candidato en el 2015. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas ahora con nuestros invitados. Arrancamos un poquito a discutir el tema holdouts con Miguel Kiel. Vamos a hablar con Miguel. ¿Cómo estamos, Miguel? Muy bien. ¿Bien? Contento de estar acá. Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo vos el problema en general del financiamiento de la Argentina? Hoy Argentina, digamos, para este año, ¿para qué necesita financiamiento Argentina? Este año fundamentalmente para mejorar las reservas. O sea, la caída de reservas que sufre Argentina no se arregla con el cepo, no se arregla con DEJAI, se arregla con entrada de capitales. DEJAI son las declaraciones juradas para poder importar bienes. Exactamente. Y yo creo que hay un primer error que se ha cometido y es poner todo, concentrar el esfuerzo para ganar reservas en mejorar la cuenta corriente. O sea, frenar importaciones. Y eso la verdad que lo que ha hecho es recesión. Y no ha mejorado las reservas. ¿Cómo se mejora las reservas? Bueno, devaluando como se ha hecho en enero, subiendo tasas de interés y atrayendo capitales para, digamos, por la cuenta de capital, llamémosle. ¿Cómo se atraen capitales? Bueno, como atraen capitales hay varias formas. Primero, generando oportunidades de inversión. Lo que vos mencionabas, el shale gas es claramente un imán para inversiones, pero claro, falta el marco regulatorio que las haga venir. Entonces, por ahí hay un camino. El otro camino es, de alguna forma, digamos, que a la plata que entra, decirle, cuando vos quieras irte, te vas a poder ir. Vení, te invitamos, queremos que vengas, pero sabés que vas a poder pagar dividendos, que si algún día tenés que sacarla afuera, entendemos que son parte de las reglas del juego y como juegan todos los países. Bueno, Argentina, con el cepo, los controles de capitales, ha hecho que muchos de esos capitales que en otro momento vendrían, hoy no vengan. Aunque vean una oportunidad de negocio. Aunque vean una oportunidad de negocios. Miguel, mañana llegamos a un acuerdo con los holdouts, pero la política macroeconómica es la misma. De repente el gobierno coloca un poquito de deuda, hace una refinanciación del Bodén 15 voluntaria. ¿Qué pasa con la entrada de capitales? Yo creo que aumenta. Yo soy de los que piensa que primero hay un tema y es que hoy la gran preocupación para venir capitales es el tema de las reservas, o sea, que haya realmente un problema serio en las reservas. Si se arregla el tema de los holdouts y empieza a salir la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, YPF y alguna otra compañía privada que va a haber, bueno, eso empieza a mejorar el clima y aparte hay una fecha límite, que es diciembre del 2015, en la cual sabemos que va a haber un nuevo gobierno y sabemos que ese gobierno, o pensamos por lo menos que ese gobierno, va a tener un tipo de cambio eventualmente, va a sacar el cepo, o sea que ya la gente está invirtiendo no sobre la base de 2015, sino 2016 al 2020. ¿A qué se va a parecer ese tipo de cambio? ¿Al oficial o al paralelo? Yo creo que se va a parecer más al oficial, un poquito más alto de lo que está hoy, pero se va a parecer más al oficial que al paralelo. Por la afluencia de dólares. Exactamente, un país que está inundado de dólares, supongamos que efectivamente pase eso, nadie sabe, ¿no es cierto? Pero supongamos que vengan los dólares y que Argentina se vuelva un lugar interesante para invertir, porque realmente se han postergado muchas inversiones en muchas áreas en la Argentina en estos años. Hay empresas que no han salido a tomar deuda porque no querían invertir o no podían invertir o no veían las oportunidades de invertir. Yo creo que Argentina va a ser un país que va a recibir capitales tanto para infraestructura como para negocios, como deuda y como, digamos, capitales que vienen, digamos, a invertir, se llama equity. Y eso debería realmente generar presiones hacia la apreciación del peso, ¿no? ¿Qué le recomendarías al futuro presidente, si ya supiéramos quién es, o cómo lidiar con esa potencial apreciación de la moneda? ¿Qué medidas debería tomar? Bueno, falta mucho para eso, la verdad que estar preocupado. Yo estoy preocupado por llegar primero antes de estar preocupado. Pero en ese momento, digamos, habrá que ver qué se hace. Claramente, digamos, yo creo que lo que va a haber que hacer en ese momento se verá, pero uno de los temas, digamos, están las discusiones y poner controles a la entrada de capitales o no. O sea, vamos a volver al 2007, donde la discusión no era cómo hacemos que los capitales no se vayan, sino que no nos inunden. Yo prefiero tener ese problema realmente,
pero digamos, creo que si sale muy bien va a haber un tema de apreciación cambiaria y seguramente va a haber que manejarlo con políticas, bajando el déficit fiscal, con una buena política de gasto y con una política y con algunos controles cambiarios, más que nada en entrada de capitales, más que cambiarios. Vos decías recién, sí Miguel, hace falta, sí. Decías que te interesa más llegar. Sí. Supongamos que te convoca a la presidenta y te dice, ¿qué hacemos con los holdouts? Bueno, ese problema no lo tengo porque no me va a convocar, digamos. Lo tenés por 3 minutos lo tenés en este momento. Yo creo que no hay mucha alternativa que tratar de... Ya se ha hecho todo para llegar a un acuerdo. Argentina tiene 2 alternativas. O entra en desacato de la justicia americana y tenemos un gran lío, un gran problema a nivel de un nuevo default. Eso el default técnico no existe, ¿no es cierto? O defaulteamos o no defaulteamos, punto. O se arregla. Y la verdad que arreglar, hoy lo mejor que puede aspirar a Argentina es conseguir más que nada plazo. O sea, sentarse con los holdouts y decir, miren muchachos, no tengo caja, yo tengo las reservas que tengo y no tengo más. ¿Cómo quieren cobrar? Si quieren cobrar, ayúdenme a que les pague. Y buscará darle plazo, con bonos, con poco cash, y para que, digamos, ellos también cobren. Porque y ir al final, haciendo lo mismo con los potenciales futuros demandantes que pasen por los tribunales. Sí, yo creo que en el caso de Estados Unidos va a haber que hacer eso. Ahí el desafío es aceptar que, digamos, que hay que pagar, que no es una negociación del monto, digamos. Yo creo que el argumento, porque hay un tema que es No le vamos a pagar lo que piden. No le vamos a pagar lo que piden, pero le vamos a pagar... No, pero no solamente tiempo, claro, tiempo. Hace falta tiempo. O sea, les vamos a pagar, pero dennos tiempo. Y Europa no me queda claro cómo se resuelve, porque van a quedar acreedores europeos, que son otra jurisdicción, son varias, no es una, bueno, y es un tema... La semana pasada, algo que no fue tomado por la prensa argentina, hubo una discusión en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial en la causa de los bonistas italianos de la Task Force, Sí. ¿se acuerdan? La de Sí, Nicola sí, Stock, sí. En donde, bueno, ya está en una instancia en la cual hay un tribunal y hay jueces por dictaminar un fallo dentro de no mucho tiempo. Y ahí están los bonistas italianos. ¿Qué volumen es ese? Y yo, si recuerdo bien, son alrededor de 4.000 millones de equivalente a alrededor de 4.000 millones de dólares sin incluir punitorios. Con lo cual ese número podría ser un número también importante. Y eso está abierto. Eso está abierto. Yo creo que ahí Argentina puede tener una negociación mejor que la que tiene con los bonistas de ley New York, porque la justicia, los bonos bajo ley inglesa, digamos, pueden tener un tratamiento por parte de la justicia un poco más beneficioso para la Argentina. Entonces ahí ese monto no va a estar multiplicado por tantas veces como ocurrió en el caso de los bonos de legislación de Nueva York. Y hay otra ventaja, y es que esta negociación no es tan inminente, digamos, porque no hay un default, no hay una fecha límite. No hay un pari passu con lo que tenés que pagarle a los bonistas que se reestructuraron. Europa no la puso, entonces hay tiempo y se puede negociar el año que viene un poco más tranquilo. De hecho, en el caso de los bonistas que fueron al CIADI a litigar contra la Argentina, probablemente lo que le convenga a la Argentina es tener un fallo negativo del Tribunal Arbitral que no es apelable y donde seguramente los jueces que trabajan bajo la órbita del Banco Mundial van a ser mucho más benignos con la Argentina en términos de monto, plazo, tasa, forma de pago que lo que ha fallado Griesa. Básicamente por las condiciones legales de los bonos, que son distintas. Exactamente. El gobierno no ha usado ese argumento. Digamos, no ha usado el argumento de que ha habido, siendo un argumento tan favorable a la tesis del gobierno, ¿no? De que ha habido otra forma de ver el problema desde el punto de vista jurídico, si querés con mayor flexibilidad o mayor contemplación desde el punto de vista político y de la exigencia. Es que el gobierno puso todos los huevos en una sola canasta, que fue patear la pelota para adelante, y creo que recién empezó a pensar cómo le daba una solución definitiva el día que la Corte Suprema rechazó la apelación de Argentina. No sé qué pensás, Miguel. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que la esperanza del gobierno era que esto le pase al próximo. Como en casi todos los temas. En el tema energético, en el tema del dólar, digamos. La inflación. Un pase que ahora tienen que cabecear ellos. Y no les queda otra. Y creo que le están cabeceando, básicamente le están preguntando dónde firmo. Porque la verdad que no tienen mucho más. O sea, cuando fueron al Club de París dijeron dónde firmo. O sea, el monto no hubo ninguna discusión de monto, de quita, ni siquiera casi de plazo. Porque necesitaban el acuerdo y no hay peor cosa que ir a negociar desde la debilidad y la necesidad, porque ahí firmás cualquier cosa para terminar.
te saco un poquitito del tema holdouts y te pregunto cómo estás viendo nivel de actividad, crecimiento, las perspectivas para lo que queda, cómo cerramos el 2014, asumamos que llegamos a un acuerdo, aunque sea parcial y que Argentina no entre en default, entonces ¿cómo ves el segundo semestre? Yo creo que, digamos, la perspectiva es muy diferente según lo que pase con la deuda. Creo que hace una diferencia importante porque, digamos, el acceso al mercado de capitales, la posibilidad de financiamiento cambia mucho. Históricamente, Argentina creció cada vez que entraron capitales. ¿Y vos no das por tan sentado que el tema de la deuda está resuelto con el discurso del viernes en Rosario? Se está resuelto, va a ser positivo, pero no está firmado. Y va a llevar tiempo y yo creo que hasta que eso no esté firmado y terminado, creo que no vamos a... Sigue habiendo un signo de interrogación. Sigue habiendo un signo de interrogación. Yo soy de los que piensa que va a terminar bien, en el sentido que se va a arreglar, pero no termina todo porque faltan los europeos y otras cosas. Pero yo creo que, digamos, en ese escenario deberíamos tener un segundo semestre mucho mejor de lo que esperábamos. O sea, realmente el segundo semestre lucía feo, uno ve lo que pasaba con los autos, uno ve las ventas minoristas desplomándose, veíamos muchos signos realmente de problemas, veíamos que la soja no se liquida. Bueno, yo creo que cuando se resuelva el tema de la deuda, vamos a empezar a ver una reversión primero en los flujos de capitales, eso va a dar tranquilidad, si entran reservas, se puede empezar un poco a flexibilizar la política esta tan restrictiva que tenemos de importaciones, vamos a empezar a ver dólares, con la gente ve dólares se tranquiliza en la Argentina históricamente y eso da... Y empieza a mover lentamente el consumo y podemos tener un segundo semestre con crecimiento, que no era tan obvio hasta hace muy poco. Bueno, Miguel, muy claro. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante como siempre. Un placer. Gracias. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. En San Martín trabajamos por la inclusión, por eso construimos la primera pileta municipal y antes de fin de año estará terminada la segunda. Renovamos y ampliamos el Centro de Desarrollo Infantil Tren Blanco. Pusimos en marcha un programa de entrenamiento laboral para chicos con discapacidad. Inauguramos la Casa Abrigo para albergar a personas en situación de calle y brindamos talleres y actividades para integrar a nuestros adultos mayores. Garantizamos la igualdad de derechos y oportunidades de nuestros vecinos. Municipalidad de San Martín. Es una larga historia que nace de una misión, la de escuchar y atender las necesidades de la comunidad cordobesa. Esa historia es la del Banco de Córdoba, que recorre 140 años con una visión muy clara, ser el banco de todos los cordobeses. Y se logró, sí, por gestión, con apoyos concretos a la familia y a todos los sectores de la actividad económica. El tiempo pasó, pero no se llevó la vocación de estar cerca de nuestras empresas y nuestra gente, porque el banco siguió creciendo. 142 sucursales, más de 500 cajeros automáticos y la mejor atención, porque está en todos aquellos lugares que el resto no llega. Pasaron buenas cosas en estos 140 años. Lo bueno es que van a seguir pasando siempre. Para seguir siendo parte de tu historia. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/ terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix.